Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la segunda jornada de la cuarta especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de ayer hemos estado manejando muchos elementos de relación entre los software y el funcionamiento de estos, ¿sí? Más adelante nos vamos a ir dando cuenta que al, vamos a decir, a trabajar el funcionar o vamos a decir, familiarizarnos con uno de los software, fácilmente vamos a poder estar entrando a otros de los software utilizando los mismos principios que tenemos en el flujograma. Cuando nosotros vamos al flujograma, entonces, si yo buscar aquí el flujograma de trabajo, fíjense que el flujograma es lo que nos está hablando acerca de la serie de pasos que debemos tener o vamos a seguir para realizar un modelo de una manera eficiente. Por lo menos es mi punto de vista y así lo voy a trabajar, así lo vengo trabajando hace mucho tiempo y así lo he ido también enseñando. Ojo, ustedes con el tiempo se van a ir dando cuenta que hay cosas que, hey, por eso era que nos decían que hiciéramos primero este paso para no volver atrás a hacer este otro, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros lo primero que vamos a hablar es sobre el sistema de unidades base y posteriormente a generar las líneas de grid, ¿sí? Ahora, yo quiero que entendamos algo. Cuando nosotros tenemos nuestra página de ETABS, esta es la página principal, algunas cosas como estas que están acá, donde dice Art from Big Design, Team Coverings, Engineer Experience, toda esta información que está aquí es publicitaria, ¿ves? Esto que está acá es única y exclusivamente esto de el ETABS tiene esta entrada publicitaria donde podemos ver información sobre los nuevos avances, las nuevas noticias. Fíjense que ya aquí está hablando del CCI Bridge 2016 18.20. Aquí está ya hablando ya del ETABS de los nuevos cosas que tiene el ETABS 2016 16.0, los cambios que hacen, actualizaciones, ¿sí? Esto es una forma informativa. Ahora, cuando nosotros instalamos el ETABS o el SAP 2000 o todo lo que nosotros queramos de CSI, nosotros podemos meternos en el menú y buscar entre los programas, y aquí vamos a conseguir CSI. Vamos a ver por acá. Así que aquí vamos a buscar, seguro lo tiene por separado el ETABS. ABC de ETABS. Fíjense que aquí en los programas también cuento con unos manuales. Este archivo de README, este archivo Standalone Guide o guía de Standalone, Welcome, una bienvenida al ETABS, ¿sí? Si ustedes buscamos el SAP 2000, el SAP 2000, vamos con la versión 19, allí también vamos a conseguir unos manuales que, bueno, yo recomiendo que siempre tengamos a la mano o ya sea impreso. A mí me gusta tenerlo impreso porque es algo que un libro de consulta que siempre debemos tener. El CSI Analysis Reference. El CSI Analysis Reference explica todo lo que tiene que ver con la parte matemática del software, qué ecuaciones está utilizando, cómo toma en cuenta algunos elementos, ¿sí? Pero ahora, dentro del ETABS, todos ese CSI Analysis Reference está completo tanto para el ETABS, para el SAFE, Bridge, o sea, abarca toda la parte de CSI, allí estaría todo. Ahora, nosotros acá en esta parte introductoria, fíjense que nosotros nos dice de las últimas noticias, decimos Resource, allí vamos a tener una parte de información, ¿sí? Hacemos clic aquí y entonces fíjense que tenemos algunos tics, algunos videos para información, algunos manuales. Estos manuales son los mismos que podemos entrar de aquí a allá, algunos elementos base y donde está la página web. Nosotros podemos hacer clic, por ejemplo, donde dice Tech Tics, no tiene ninguno todavía. Watch and Learn, no necesariamente tiene que tener el internet instalado porque él ya tiene una serie de videos que le pueden colaborar a la hora de salir de alguna duda. Por ejemplo, aquí está cómo ver y observar la lectura, un análisis tutorial
introductorio, una parte introductoria. Fíjense que aquí va hablando más de, por ejemplo, cómo hacer muros cortantes con optimización, diseño de conexiones de acuerdo al ETAPS. Aquí hay una cantidad de videos informativos que nos pueden servir. Son 28 videos. Estos videos son los videos oficiales de CCI que son hechos por los instructores vamos a decir, del software, ¿sí? Son algunos ejercicios que los invito a que los revisen y los vean. Son porque a pesar de que, bueno, esto está totalmente en inglés, como nosotros vamos a manejar toda la plataforma en inglés, usted los va a poder utilizar también, pues va a poder asociar al aprendizaje que ha tenido, como dónde ubicar determinados botones, cómo avanzar determinados procedimientos, y la idea es que usted como ingeniero sepa dónde va a conseguir estos elementos. Cuando pasamos a la parte de manuales, fíjense que aquí tenemos los manuales de una bienvenida al ETAPS, la guía del usuario, un tutorial introductorio acerca de las cargas, la verificación del software. Si usted hace clic acá, él va a abrir un archivo PDF. Fíjense que acá, donde nosotros vamos a poder encontrar toda la información del software verificada. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que el agente de CCI no solamente se ha dedicado, fíjense que hay una serie de ejemplos. Bueno, aquí no se percibe bien el nombre, pero hay una serie de ejemplos tanto para el diseño de conexiones metálicas, elementos metálicos, el concreto armado, una serie de ejemplos para distintas normativas en las que nosotros vamos a poder ver acá cómo el software plantea el ejercicio en computadora, cómo se plantea a nivel del software y además de cómo se hace manualmente la verificación. Tanto es así que, bueno, aquí están los valores, los resultados, hace comparaciones de los resultados, ¿ve? Para distintos casos, ¿ve? Explican cómo sería la evaluación y entonces uno le tocaría como repasar y ver cuáles son las aplicaciones que ha tenido estos ejercicios. Pero bueno, como les digo, estos son ejercicios que se plantea el fabricante para ver cómo funcionaría el software y darnos a nosotros la certeza de que está trabajando eficientemente o saber cuál es el orden de magnitud del resultado, ¿verdad? Cómo funciona. Ahora, acá el que yo les digo que es el CSI Analysis Reference Manuals, el manual. Este manual, les digo, yo les recomiendo que lo tengan impreso. Yo en su momento ya yo lo imprimí, no ha variado mucho porque la parte matemática del software no han variado. Habla aquí del ETAPS, pero todo lo que usted va a conseguir aquí, pero aquí estas dos pantallas, funciona tanto para el SAP como para el ETAPS. ¿Ve? Aquí fíjense cómo dice el CSI Analysis Reference Manuals for SAP 2000, ETAPS Safe and CSI Bridge. ¿Ve? Estos aplican, tienen los fundamentos matemáticos y hace explicaciones de cómo funcionan los elementos que van a estar dentro del software que se utilizan. Aquí tenemos una tabla en la que nos habla la parte introductoria, hablamos sobre los objetos o elementos, sistemas de coordenadas, puntos y grados de libertad. Fíjense, ahí está toda la parte, el constraint and wells, propiedades materiales, material properties, capítulo de friend elements, hinge properties, cable elements, the shell element, planet elements and solid elements. Fíjense aquí, the solid element, support. ¿Ve? Hay varios puntos, algunos son bastante avanzados, ya están hablando aquí, habla de la parte de los modelos, el response spectrum analysis, el análisis de respuesta espectral, el linear time history analysis, el análisis tiempo historia lineal, la geometric nonlinearity, que es las geometrías no lineales de acuerdo a la geometría. Esos son ya puntos de aspectos del elemento del análisis no lineal, ¿no?
Eso aplica básicamente para el SAP 2000 y para el ETABS. Entonces fíjense que este es como la guía de funcionamiento del software. Yo recomiendo, bueno, ya yo me la leí hace muchos años. Cada vez van incorporando cosas, pero en fundamentos es exactamente lo mismo. Si uno la tiene impresa, bueno, uno puede hacer anotaciones sobre ella, alguna traducción. Es importante que empecemos a manejar la parte del inglés, sobre todo el inglés que vamos a conseguir en estos manuales, que no es el inglés que uno puede hacer en cualquier curso, es un inglés técnico. Habría que ubicar un diccionario tanto online o físico como quiera de un inglés técnico que es mucho más complejo para nosotros, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Aquí tienen muchas cosas que podemos en algún momento volver acá y ver cómo lo manejaría el software para que nosotros podamos tener una referencia. Ahora, es mucho el trabajo que yo le voy a ahorrar al momento de leer este manual, porque hay cosas que ustedes van a aprender directamente de mí que van a estar expresadas en el mismo manual y yo les voy a decir en dónde va a estar para que al momento de una consulta ustedes sepan dónde buscar. Entonces fíjense, el software, hay veces que esto no aparece, hay veces que sí, porque depende mucho de la conexión a internet. Aquí estamos hablando de elementos conocidos de la base, va a cargar algo allí. Bueno, no tiene nada que pasar que este software está casi que recién instalado en esta máquina. Y cuando habla del website, aquí los va a mandar directamente, si tenemos una conexión a internet, a la página web de CCI. Creo que no, ahí está tratando de cargar. Donde ustedes van a poder encontrar información actualizada y directa del software, ¿no? ¿Ves? La página web. Ahora, aspectos importantes. Bueno, aquí se cerró la página. Quiero volver a cerrar y abrir el software. A ver acá. O sea que como le di que cerrar la ventana y no. Ok. Fíjense, vamos a ver ahorita, vamos a dar un pequeño paseo por sobre los elementos que tenemos de inmediato en el software para después ponernos a incluir esto, ¿sí? A ver acá, está por arrancar. Ok, la página de inicio, el Start Page, que me está mostrando dónde están los manuales y algunos de los elementos, últimas noticias, etcétera. Esto normalmente nosotros no hacemos. A veces no nos sale, a veces sale totalmente la pantalla en blanco. Va a ser cuestión de el inicio del software, ¿no? Ahora, lo que sí vamos a darnos cuenta y quiero que conozcan es, fíjense que todos estos elementos que están en la parte superior están de un color gris. Ese color gris siempre nos va a indicar que ese botón, ese elemento no está activado, ¿sí? Por alguna razón no está activado. A veces puede ser que usted no está agregando, esté haciendo el paso correcto, falta incorporar algo, falta hacer una corrida, etcétera, y le va a evitar que él funcione, ¿sí? Entonces, fíjense ahora, nosotros vamos a decirle un nuevo archivo, un new model, acá, y enseguida va a haber una ventana de inicio. Esa ventana de inicio que está allí está compuesta por 3 configuraciones iniciales, ¿sí? La primera configuración inicial, y eso se los explico yo en el manual que les he hecho llegar, es la presentación que hice inicio del software. Allí está explicado y detallado punto a punto cuáles son los elementos que voy a explicar. Acá es una línea, una guía de apoyo. Fíjense que aquí la imagen variaba. Esto que está aquí es de la versión 2013, pero es exactamente la misma interfaz. Por ejemplo, aquellas personas que venían usando el ETABS desde el 9.0
hasta el 9.7 funcionó, pero después de la versión 9 hubo un cambio total en la interfaz. Antes era oscura, a veces se parecía mucho al SAP, ya no. Entonces fíjense que esta interfaz, desde mi punto de vista, es mucho más intuitiva, mucho más fácil para las personas llegar a la información, de accesibilidad. Por lo tanto, a mí en mi caso particular me gusta mucho. Ahora, ¿qué les iba a explicar? Aquí estas ventanas están claramente explicadas para que ustedes puedan ahorita, después, posteriormente, resumirse y anotar allí los detalles que vamos a explicar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Vamos a ir conociendo punto a punto estos elementos. Por ejemplo, si yo me voy acá a este primer valor, el punto 1, aquí. Cuando yo dejo esto aquí, lo que estoy diciendo es que el software utilice configuraciones por defecto. Fíjense que aquí está en gris, están las configuraciones por defecto. USA Customary, o sea, la disponibilidad de unidades de acuerdo al gusto americano, ya está aquí preconfigurado. Eso es lo que él tiene por defecto, los elementos por defecto. Además, le está diciendo que va a usar una base de datos de secciones metálicas de acuerdo a la ISCC, a la ISC del 2014. ¿Ve? Entonces ya nosotros vamos a tener una base de datos de los perfiles que están de acuerdo a la normativa americana. De esto tenemos que estar bastante atentos, porque las perfilerías van a depender de nuestros países. ¿Qué perfiles son los que utilizan cada país? El fabricante. Motivo por el cual yo recomiendo que nosotros no usemos las bases de datos de perfiles que están incluidas dentro del software, sino que nosotros creemos las que tenemos de acuerdo a los fabricantes que van a tener disponibilidad a nuestros constructores, ¿sí? Es un trabajo que no es tan difícil, es un poco tedioso, pero es lo más seguro y lo más viable, ¿no? Después le va a preguntar cuál es el código de diseño que quiere utilizar para el análisis en estructura metálica, para el diseño de parte metálica. En este caso él utiliza la última norma, la ISC 360 del 2010. Y el código de diseño para concreto utilizará la ACI 318 del 2014. Esos son los valores que él tiene por defecto salvado. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a conseguir aquí? Aquí no solamente vamos a conseguir estos elementos, sino que también por defecto él asigna unos materiales acá, los materiales tiene unas secciones también, disculpen aquí que no queda muy bien las letras, pero estoy haciendo ahorita momentáneamente con un mouse. Las secciones, materiales, secciones, no solamente, bueno, vamos a hablar de secciones frame, que ya vamos a ver una explicación de qué es esto, el elemento frame, del elemento shell y de los elementos join. Hay de distintos tipos de secciones. Bueno, los join no tienen sección, son unos puntos execramos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya el software va a generar algunos elementos por defecto. Ahora, ¿qué es lo que no recomiendo? No recomiendo que utilicemos las opciones por defecto, porque no son las que normalmente vamos a utilizar nosotros a nivel de proyectos en nuestros países. Entonces, lo mejor es que nosotros hagamos nuestras particularizaciones. ¿Ven? Eso, aquí uno, si va a usar los defectos, simplemente le dice aquí uno, le dice OK y él ya arrancará. Ahora, nosotros tenemos esta otra opción. Acá, user setting for a model file. Entonces ahí le está diciendo usa la configuración de acuerdo a un modelo o archivo, ¿sí? Evidentemente que dele tabs. Si usted ya ha hecho, por ejemplo, va a ser un proyecto que es en concreto armado, esto vamos a suponer que está haciendo una vivienda,
Entonces usted dice, bueno, los elementos más pequeños de concreto armado son las columnas de 30 por 30, vigas de 25 por 30, de acuerdo a la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted va a decir lo siguiente: ok, ya yo ese trabajo ya yo lo hice, ya yo entregué un proyecto, ya realicé un modelo de otro proyecto que tiene características semejantes, o del cual yo pudiese utilizar las secciones transversales definidas, los materiales definidos, etcétera, 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 y simplemente decir, mira, vamos a copiar. Cuando yo haría clic acá en OK, si yo hago clic en OK, lo que me va a decir es, me va a salir una ventana de búsqueda donde me diga, bueno, ok, ¿cuál de esos archivos es del que usted desea copiar las propiedades? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir cualquiera allí, y entonces, de los que ya yo he hecho, y entonces cuando yo haga OK, me va a pedir hacer la grid, pero adicionalmente ya voy a tener incluidos los valores de los materiales, de las secciones que ya yo definí hace tiempo. ¿Ves? Me las voy a copiar de otro modelo. Eso también vamos a decir, se lo recomiendo, lo pueden usar cuando ya tienen ustedes ya cierto número de modelos matemáticos en su haber, en sus proyectos, y ya usted sabe cuáles son algunos con similitudes, porque no solamente va a incluir las acciones, ahora que, o sea, fíjate, va a incluir también por ejemplo, cuando usted lo copie, va a copiarse las secciones transversales, va a copiarse el material, va a copiarse la combinación de carga, va a copiarse la característica de la carga. ¿Ve? Son una cantidad de valores que los va a traer por defecto, que son reutilizables en cualquier proyecto. ¿Sí? El hecho de que ya se haya terminado el proyecto y usted hizo la parte, vamos a decir, desde modelado, ya cuando llegue a otro modelo usted lo va a poder hacer mucho más rápido, porque ya la parte tediosa, que realmente es la parte en la que uno se tarda definiendo el material, haciendo los cálculos a mano, etcétera, 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 son cosas que vamos a decir, rutinarias en el modelo al momento, al momento de un modelo. Entonces usted puede decir, bueno, voy a adelantar mi trabajo copiándome este modelo, y así yo pasaría directamente a una etapa de modelado. Y entonces cuando usted entre acá al flujograma de trabajo, vamos a ver acá, usted se habrá saltado el proceso de definición completico, posiblemente algún cambio en el espectro de diseño, combinaciones de cargas, diafragma, todo esto ya estará definido previamente en base al modelo del que está copiando las propiedades, y después pasaría directamente al proceso de dibujo y modelado. ¿Ven? O sea, en otras palabras, hay que saber manejar el software. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Los sistemas van a seguir siendo estos que están en gris. Ojo, posteriormente yo voy a poder cambiarlos en el momento que yo quiera, a través de una ventana que siempre va a estar activa allí. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Se ha entendido todo? Entonces fíjense, pero cuando yo voy a hacer un modelo nuevo, que es lo que yo acostumbro, yo digo así, mira, vamos a construir un modelo nuevo. ¿Ve? Entonces fíjense que allí ya sí se van a activar las ventanas de sistemas de unidades. Allí aparece el sistema métrico americano, aparece el métrico SI, sistema internacional, y el sistema métrico MKS, que significaría metros, kilos y segundos, ¿no? Entonces fíjense, yo en este caso yo puedo escoger, vamos a suponer, el sistema MKS. ¿Sí? Acá, cuando me dice la base de datos de la sección de acero, el software tiene una base de acero bastante larga, que usted va a poder utilizar para su proyecto. Ahora, en este caso, vamos a ver si aquí logro hacer esto aquí. Aquí no consigo la norma. Esta es la pura base de datos. Ok, fíjense algo. Hay bases de datos, por lo menos en el caso de nosotros en Venezuela, que usamos Acero Milar Europa y allí es donde vamos a conseguir, por ejemplo, perfiles como los HB, IPE, IPN,
Pero como les digo, yo prefiero meter eso manualmente porque así yo voy a tener la certeza de que es el elemento que tengo en mi catálogo o el catálogo que voy a usar para la compra de los perfiles, ¿sí? Entonces aquí en este caso es indiferente el que usted escoja, porque después yo posteriormente los voy a modificar. Fíjense, código de diseño de estructura metálica. En este caso el ITAPS tiene las normativas ISC 2005, 2010, tiene las normativas LRFD, que está fundamentada en los factores de longitud, resistencia y factores de carga, ¿no? Entonces, ahora, que eso es lo que realmente diferencia lo que significa el RFD, ¿no? Vamos a decir, es un procedimiento en el cual nosotros vamos a disminuir las cargas a través de, vamos a disminuir las acciones, las capacidades que tienen los elementos o los materiales por un factor de minoración y vamos adicionalmente a aumentar las cargas a través de los factores de mayoración. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Pero bueno, nosotros podemos escoger aquí cualquiera, también la podemos cambiar en cualquier momento. Yo voy a trabajar con la 360, entonces fíjense que aquí está el Eurocódigo 3, está la norma italiana, la norma coreana, neozelandesa, ¿ven? Aquí están todas. Y el caso del concreto, fíjense que aquí también está una cantidad de normas, ¿sí? Por ejemplo, la ACI, fíjense que tiene desde la ACI 318 de los 2011, tiene las ACI 318 y 360, eso hace para el análisis de los elementos, y están todas las listas de elementos que tiene el software ya, o procedimientos de diseño que ya tiene el software incorporado. En este caso vamos a dejar la ACI 318. ¿Ven? A todo este procedimiento es lo que nosotros conocemos como definición del sistema de unidades base. ¿Y por qué la unidad base? Porque después nosotros en cualquier momento, cuando abramos el software y estamos trabajando, yo pude haber cambiado algunas cosas en centímetros, otras en metros, etcétera, 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 pero el modelo como tal siempre va a tener que tener un modelo de sección base, ¿sí? O un modelo normativo base si se va a correr en otra máquina. Ven. Aquí, al yo decirle OK, él me va a abrir, me va a llevar a otra ventana, que es la ventana donde yo voy a empezar a definir los parámetros que rigen a los elementos que forman por lo menos la mesa o la estructura del edificio. Eso lo vamos a ir viendo, ¿ves? Ahora, acá vamos a darnos cuenta que el software nos ha puesto una especie de ayuda. Fíjense aquí cada una de las preguntas, o sea, de los elementos que nos está pidiendo que incluyamos valores. Aquí nos está pidiendo incluya las dimensiones, la grid en planta, incluya las dimensiones de los niveles del story, y aquí agregar elementos estructurales, objetos a elementos estructurales. Y fíjense que entre cada nombre hay un cuadrito que resalta acá y encierra una cantidad de información, ¿sí? Aquí me dicen, después de la base de datos podemos crear una para nuestros perfiles. Es exactamente lo que les dije. No utilicen las bases de datos que están allí porque posiblemente no coinciden con las de los fabricantes de ustedes. Lo que les recomiendo, y es una tarea que van a tener, es incluir las secciones metálicas dentro del modelo del software, ¿sí? ¿Estamos claros? Ahora, fíjense que donde dice ahora Story Dimension también hay un cuadrito que separa una información de la otra. Fíjense que aquí hay como una línea invisible, que es una línea bastante clara, gris. Acá para esto, para que me salga un poco torcido. Aquí todo esto que está aquí. Aquí. ¿Ven? Son los elementos, son unos cuadritos que están separando una información de la otra. Ahora, una es la parte de la información en planta y la otra la parte en vertical. Ahora vamos a hacer aquí quiero utilizar esto
como una especie de pizarra para que tengan ustedes allí algo que ver. Ok. Nosotros vamos a plantear primero un edificio sencillo, siempre lo hago para que aprendamos a usar las herramientas y los análisis con un edificio sencillo y después le iremos dando un poco más de complejidad. Lo primero que tenemos que entender es que todo edificio que nosotros vayamos a hacer o modelar tiene que por sí solo sostenerse, ¿sí? ¿Qué quiero decir que por sí solo? Quiere decir que los elementos estructurales principales como vigas, columnas o muros tienen que ser posibles, tienen que tener la capacidad de resistir todas las acciones tanto laterales como gravitacionales que puedan tener el edificio, ¿sí? Con esto quiero decir que nuestra estructura debería sostenerse aun cuando ésta no tenga tabiquería. Si ésta no tiene tabiquería, tiene que resistir a juro. Ahora, la tabiquería ciertamente nos va a aportar una rigidez, nos va a aportar una masa. En algunos casos las consideraremos en forma de cargas, ¿sí? Pero tenemos que tener claro que esa rigidez y esa masa y todo eso nos va a servir como un factor de seguridad. En el momento en el que usted tenga una estructura y ya esta deje de funcionar correctamente, en un momento en el que ya la viga comienza a cargar a una tabiquería, por lo menos de bloque, allí se va a producir un agrietamiento. Y eso es único y exclusivamente porque hay una especie de traba de un elemento que quiera deformarse, ya sea viga, o sea columna, o sea muro, y esta tabiquería se lo impide y le aplica fuerza, ¿sí? Esas, por lo menos en los casos, no debemos estar teniendo estructuras agrietadas. Ahora recuerden también el método constructivo. Nosotros si fuésemos un edificio de unos 8 pisos, 10 pisos, comenzamos la primera planta, encoframos, vaciamos la segunda planta, dejamos parte de los encofrados hechos y después posteriormente vamos a ir subiendo y vamos a ir retirando encofrados. Ese es el procedimiento normal, por lo menos en la parte de concreto. Entonces, puede ser que tengamos variaciones dentro de los diferentes niveles. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va al primer piso, va a subir el primer piso, pasó al segundo piso, cuando ya va al porte del tercer piso, que va usted, ya empieza usted constructivamente a aplicar tabiquería. ¿Ve? Y entonces, vamos a decir, la dinámica de la construcción va a ser así. Vamos a ir poniendo, en algunos casos bloques, en otros casos, pero todo eso a medida que vamos subiendo el edificio. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Vamos a hacer uno de los ejemplos más simples. Ojo, no se horroricen por lo simple que va a ser, porque es un procedimiento sencillo para que aprendamos a utilizar los elementos. Posteriormente vamos a hacer unos edificios, vamos a decir, unos modelos mucho más complejos. Ustedes por su parte, yo les voy a dar datos arquitectónicos para que realicen determinados modelos, ¿eh? Y allí es donde nosotros vamos a aprender. Recuerden lo que les he dicho. En este momento ustedes no deben estar teniendo una computadora abierta en un lado paralela tratando de hacer todo lo que yo hago, ¿no? Simplemente fíjense en lo que hago. Esto aquí es una clase que es totalmente para prestar atención. Ni siquiera tienen que estar copiando. Está siendo grabado. También tienen muchas presentaciones en PowerPoint que yo les voy a hacer llegar, donde explico paso a paso cómo hacer determinada tarea, ¿sí? Así que están dedicados a, bueno, pueden tomar algunas de sus notas, pero la información va a estar a su disposición. Y posteriormente ustedes deben repetir el ejercicio que yo he hecho aquí para que ustedes vean cómo va a ser la dinámica de hacerlo ustedes mismos, ¿sí? Ese es, vamos a decir, el enfoque que deben tener para la especialización. Deben realizar todos los ejercicios que yo ya he planteado acá. ¿Ven? Ok. Entonces fíjense, yo voy a hacer momentáneamente un edificio bastante sencillo. ¿Ve? Vamos a hacer una estructura en planta, que vamos a hacerla primeramente cuadrada. No me voy a estresar mucho. Esta estructura la vamos a llamar, vamos a tener unos ejes, que va a tener el eje A, el eje B, ¿sí? Que va a tener el eje 1, el eje 2.
Ok. Ahora, ingeniero, esto que yo estoy haciendo es lo primero que usted debe hacer manualmente. Agarre una impresión o sobre el mismo plano usted empieza a hacer esta geometrización para que ustedes entiendan ya antes de hacer cualquier clic dentro del software a dónde van y qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que hago yo? Primero ya yo tendría las dimensiones acá. Entonces yo voy a decir, bueno, esto que está aquí y esto que está aquí va a ser de 4.5 metros. ¿Eh? Y este elemento que está de aquí a aquí y este que está aquí es 4.5 metros. Bueno, 4. ¿Por qué luego está siendo simétrico? Porque yo necesito dar una explicación sobre la dinámica estructural y primero deberíamos tener un elemento totalmente simétrico para que ustedes puedan entender la parte que voy a explicar. ¿Sí? Posteriormente, repito, eso vamos a hacer uno mucho más complejo. Ahora, cuando nosotros tenemos estas luces de 4.5 metros en ambos lados, nos hacería falta ver, se me borró acá, vamos a hacer nuevamente, acá, aquí sería el 1, ya que se me borró sin querer, sería el 2, ok, acá, aquí tendríamos el primer elemento, y después vamos a tener un elemento en vertical que sería, vamos a ver cómo se ve eso en vertical. Acá. Entonces este piso que estaríamos hablando primera planta, segunda planta, tercera planta. Entonces vamos a hablar acá. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Vamos a cargarle un quinto piso. Ok. Estos son los datos. 4.5 aquí. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Y después tendremos 4.5. Aquí vertical. Ok. Entonces acá faltarían los datos de la parte vertical. Y nosotros los vamos a empezar a poner aquí. Recuerden que el software va a trabajar de piso a nivel de losa. Ya vamos a explicar esto un poquito más en detalle. Entonces vamos a tener distintos niveles. Ojo, podemos estar teniendo distintos niveles dentro del mismo edificio. Va a depender de la configuración arquitectónica que tengamos. Por lo general, los primeros niveles siempre son un poco más altos. Vamos a suponer que estos son unos 350 de altura. Y los otros niveles pudiesen estar hablando de 320. Un 320 acá, un 320 acá, otro 320 aquí y otro 320 aquí. A ver aquí. ¿Ven? Estas son las alturas. Fíjense. Ahora, el software maneja, y es algo que tenemos que tener claro, el SAP maneja los sistemas, vamos a poner aquí SAP, trabaja en función del sistema de coordenadas X, Y, Z. X, la Y y la Z, que es la altura. Y eso es lo primero que nos va a afectar a aquellas personas que comenzaron trabajando con SAP. Las coordenadas en etapas no se trabajan en Z, sino que se trabaja a nivel de stories o niveles. Entonces fíjense, tenemos que tener claro que, por ejemplo, el primer nivel, si yo vamos a hacer una representación del primer nivel, yo tuviera aquí la columna, vamos a hacer aquí el dibujo de la columna, aquí está, y aquí voy a tener la viga, acá. ¿Ven? Entonces aquí estaríamos hablando de dos cotas. La cota, en este caso, que debería ser la 00, porque es la cota del edificio inicial. Aquí estamos hablando de la cota 0. Y aquí tenemos hablando de la cota 320. O sea, ¿qué es lo que sucede? De 320 a 0 hay una cantidad de elementos que conforman un story o nivel. ¿Sí? Entonces, acá
por ejemplo, estaremos hablando ya de lo que llamamos Story 1. Story 1. O primer nivel. O planta baja, como algunos lo llamamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? El software va a trabajar a niveles en caso de niveles. ¿Qué quiere decir? Que si esto es una vista en planta del Story 3.2, o sea, del nivel de 3.2, acá yo debería estar viendo que las columnas, en caso de que, bueno, debería estar pendiente si está simétrico, ¿no? Aquí estaría el otro, aquí estaría la otra. Entonces usted ya deja la responsabilidad al dueño de este nivel, si es otra cosa, que tenga que completar sus losas. Primero, bueno, evidentemente las va a hacer más grandes, ¿no? Pero en este caso es necesario que las haga así. ¿Ve? Ahora, el Story 1, entonces sería igual a 3.50. Ahora, el software le va a llevar, vamos a decir, una contabilidad de todo lo que usted hace. En SAP no se hace eso. En SAP no lleva una, bueno, aquí se llama una ventana de prospectos, donde le va a decir cuántas columnas, cuánto pesa, cuánto podemos. Entonces, ¿qué pasa? Por cada nivel. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Sino que cuando yo vaya a hacer mi modelo matemático, yo puedo ir también haciendo los ajustes de las cantidades de obra. Ya yo puedo decir que este nivel, planta baja, nos va a llevar tanto de concreto, tanto de barras de acero, tanto de encofrado, y con esto puedo ir cronometrando los tiempos y las procuras de compra. Es un dato ahí adicional que después les digo ahí cómo podemos obtener eso allí. Ahora, fíjense, después que tenemos esta viga de 320 metros, o sea, esa altura de 0 a 330 metros, tenemos que darnos cuenta que en esa clasificación, en el Story 1, vamos a conseguir información de la columna, de la viga, de las losas que están allí. Y es importantísimo entender lo siguiente. Cuando hablamos del nivel 3.2, él trazó una línea imaginaria, que es esta, que está totalmente recta. Bueno, no la mía, pero entonces aquí tendríamos el eje 1 y aquí tendríamos el eje 2. Mucho cuidado con las personas que vayan a trabajar con ustedes o que, vamos a decir, que quieran hacer el negocio. ¿Por qué? Porque tienen que darse cuenta que cuando vayan a tomar la arquitectura, la medida de esos stories va de piso acabado o nivel base hasta su parte superior del piso acabado. ¿Qué quiero decir yo? Si yo aquí estoy incluyendo esta viga y está en el nivel 3.2, esta viga está al ras del nivel 3.2, o sea, estaría de aquí para acá. Aquí, acá, no está sobrepasando el nivel 3.2. Es más, ni siquiera está en la grid 3.2, está por debajo de ella. Esta viga sería esta viga que está aquí, que bueno, dependiendo de la luz, en este caso es 4.5. Bueno, a nosotros la norma nos dice, o lo puedes dividir la altura de la viga, ya sea entre 10 si están volados, si es un nivel entre piso entre 8, hay otros que es entre 16. Yo, para no entrar más o menos en detalles, cuando yo hago la primera revisión de los elementos que yo voy a necesitar, hago una lista, como una lista de compra. Entonces yo en esta lista voy a colocar los elementos que yo creo que van a ser necesarios para el modelado. La lista. Ok, ahí quedó torcido. Bueno, por lista. Este mouse está muy sensible. Listas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va en esa lista? Lo primero que vamos a hablar es de las secciones. Las secciones que vamos a hacer en un proyecto ya deben estar definidas de acuerdo a la entrevista que usted va a hacer con el ingeniero, vamos a decir, el cliente. Recuerden que la primera fase de la especialización fue esa. Lo que les dije, usted tiene que reunirse con su cliente para saber qué es lo que él quiere. Entonces usted le va a preguntar si la estructura es metálica, si la expresión metálica es tubular o perfil es laminado, si va a ser en concreto, etcétera, etcétera, etcétera. Y en base a eso usted va a hacer el primer predimensionado de el modelo. Recuerde, el software es una herramienta. El software no va a calcularlo.
Por eso usted ya tiene que tener en su cabeza cómo va a trabajar ese modelo y qué secciones va a necesitar usted para modelarlo. Por ejemplo, en este caso, si yo voy a predimensionar las vigas, y como todas son a lo largo de más o menos unos 450 metros de longitud, ¿qué es lo que hago yo? Divido esos 450 entre 10 y podré obtener, por ejemplo, las secciones que deberían estar yendo allí por carácter mínimo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros tenemos una luz de 4.5, nosotros debemos estar teniendo secciones de sección de viga, por ejemplo, una viga de bases. Las bases van a depender en base a las columnas que vamos a considerar. Por lo tanto, yo voy a primero definir las columnas. Aquí voy a dejar una viga con un nombre y aquí voy a dejar otra viga. Entonces, vamos a poner las columnas para saber cuáles son las bases que vamos a dejar acá. Fíjense, si nosotros hacemos un estudio de esta estructura, nosotros nos vamos a la A6318 o a la norma Coveney 1757 o a cualquier norma, a la NSR10, y nos van a imponer una sección mínima, ¿sí? Recuerden que el diagrama de interacción de concreto nos va a producir a ceros mínimos y a ceros máximos en base al balanceado y al calculado. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? La estructura se va a construir de abajo hacia arriba, pero se diseña de arriba hacia abajo. Entonces, la sección más pequeña que yo puedo poner de columna, sustentado en las normalizadas, son de 30 centímetros por 30 centímetros. Estamos hablando de una sección de, vamos a decir, un elemento de sección neta de 30 centímetros, y de aquí serían 30 centímetros más. ¿Ven? 30 centímetros. Ahora, realmente, recuerden que estas columnas tienen que llevar un recubrimiento, porque va a llevar una barra aquí, una barra aquí, una barra acá y una barra acá. Y dependiendo del grado de diseño que tenga la estructura, nivel de diseño 1, nivel de diseño 2, nivel de diseño 3, nos va a decir cuánto es el recubrimiento que se debe tener de acuerdo a las barras que vamos a estar colocando dentro de esa columna, ¿sí? Entonces ese valor puede ser variante desde 2.5 hasta 7 centímetros si estamos en contacto con la tierra o con el agua. Por allí sería más o menos los tiros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo quiero plantear? Ya usted a partir de este momento ya sabe qué es lo que debe hacer y cuáles son los elementos que debe definir. El software no le va a decir ponga esta columna o ponga esta otra sección. No, el software es la persona más tonta que usted se va a conseguir en la parte de ingeniería. Él simplemente va a hacer lo que usted le diga que haga. Por eso el predimensionado manual es importante, ¿sí? Entonces, mis primeras columnas van a ser de 30 centímetros por 30 centímetros. Es la más pequeña que me permite meter el código. Ahora, la gran pregunta es, ¿esa columna de 30 centímetros me va a servir para todos los niveles? Ingenieros. La pregunta es, esta columna de 30 por 30 centímetros que yo voy a definir, que bueno, ya yo sé, voy a definir una columna de 30 por 30. ¿Me va a servir para todos los niveles? No, ¿verdad? Evidentemente yo no voy a poder poner una columna de 30 por 30 para todos los niveles. ¿Por qué? Porque la carga va a ir aumentando y la columna va a ir sosteniendo la carga del siguiente nivel. Por lo tanto, ¿en qué niveles debería yo colocar la columna de 30 por 30? ¿En los primeros de abajo hacia arriba o en los primeros de arriba hacia abajo? Acá me dicen en los superiores. Entonces, yo más o menos por experiencia, ya yo he llegado a determinar que por lo menos unas columnas de 30 por 30 pudiesen servir hasta, vamos a ponerle este número, a usted un número 1 para saber dónde está. Esta, para los dos primeros niveles, posiblemente sirva a las columnas de 30 por 30. Normalmente ese es el número que debería ir. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vamos a ahí, evidentemente tenemos que agrandar nuestra sección de columna, ¿sí? Y la pregunta es, ¿cuánto la agrandamos?
¿Mm? ¿Cuánto vamos a agrandar la pregunta? Las columnas. ¿Mm? Aquí me dicen pueden ser 5 o 10. ¿Están seguros que puede ser 5 o 10? ¿Están claros? Ojo, todo va a depender del método constructivo. Y recuerden que tienen que saber el método constructivo para poder nosotros estar bastante claros de cómo vamos a hacer. ¿No? Aquí me dice, depende del análisis de flexocompresión. Mire, allí nosotros tenemos que estar claros que nosotros podemos venir subiendo o bajando, también puede ser, en este caso agrandando la sección, y tenemos que considerar lo que tenemos como cuello de botella. El cuello de botella es que cuando nosotros vayamos a hacer este cambio de sección acá, se va a producir que una columna va a ser más grande que la otra. Aquí y aquí, aquí y aquí. Entonces nosotros vamos a tener unas barras que van a ir aquí arriba, bajando, van a tener que cambiar la forma y volver a bajar para seguir y dar continuidad a la disposición de las cargas. Esto que está aquí y esto que está acá. Si yo hago un acercamiento a esto, yo voy a tener algo aquí como esto, ¿sí? Y yo voy a tener unas carguitas, vamos a poner las cargas axiales que van a venir por acá, se van a cambiar de dirección porque van a bajar a través de las barras de acero. Y entonces, debido a esta condición, cuando yo tengo esto en diagonal, yo voy a tener fuerzas verticales y fuerzas horizontales, que de acuerdo al tamaño de la separación o del doblez, van a generar momentos, que es lo que conocemos como momentos de segundo orden, de los cuales tenemos que cuidarnos mucho. ¿Sí? Porque en los momentos de segundo orden nosotros los podemos poner allí, pero va a ser muy difícil de estimar ese cálculo. Por lo tanto, nosotros si nos apegamos netamente a lo que es el detallado, ahí están especificados cuáles son los tamaños que deberíamos tener. Por eso, nosotros siempre vamos a agrandarnos de 5 en 5. ¿Sí? También porque tenemos que tener en cuenta que aquí hay una cantidad de recubrimientos que están en esta zona, recubrimiento superior y el recubrimiento inferior, que deberíamos continuar respetando. Esos recubrimientos, bueno, van a depender si son áreas a columnas, elementos elementos o columnas expuestos a la intemperie o no, ¿sí? Aquí me dice, ¿no sería mejor unificar la sección e ir disminuyendo los refuerzos a medida que vamos subiendo por ser más? No, no. Mire, aquí vamos a aprender algo que es esencial en el análisis sísmico, que se llama fuerza igual a masa por aceleración. Nosotros no podemos poner una sección completa y ir disminuyendo las cantidades de acero. ¿Por qué? Porque cada sección va a tener que cumplir con un acero mínimo. Nosotros si pusiéramos, por ejemplo, una columna de 40 por 40 y ponerla en todos los niveles, y esa columna de 40 por 40 está en todos los niveles y va a ir variando las cantidades de acero, no van a poder ir variando. Porque en todas las secciones, en todos los niveles, vamos a tener que cumplir con el acero mínimo de una columna de 40 por 40. Por lo tanto, nosotros debemos ir haciendo cambios de sección a medida que subimos o bajamos. Unos para tanto para disminuir la masa como para disminuir también y brindarle por lo menos ductilidad al edificio, que es un concepto que es nuevo para las personas que están trabajando desde hace mucho tiempo, porque se apegaban a las derivas, y las derivas que son, vamos a decir, prácticamente de diseños por desempeño, no le dan mucha utilidad y las estructuras quedan bastante rígidas, ¿sí? Aquí me dice, ingeniero, ¿cuánto debe ir un cambio de sección cada cuántos niveles? Fíjense, los cambios de sección se van a ir dando
de acuerdo a la sección transversal y las cargas que vienen arriba, ¿sí? En este caso, yo pongo columnas de 30 por 30 en los últimos dos niveles, porque ya yo sé que ese más o menos es el número aproximado que me daría para dos niveles, dos columnas. Cuando ustedes vayan a construir una casa, una casita de esas normalitas que siempre salen, la primera sección, si es de un solo nivel, tienen que poner, si quieren hacer un diseño sísmicamente y que esté dentro de las normativas sísmicas de su país, no pueden poner una sección menor a 30 por 30 centímetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría fuera del código. Ojo, toda aquella sección de 20 por 20, 25 por 25, hay algunos constructores que les encanta ahora primero levantar la pared, las dos tabiquerías de los dos laterales y después llegar y encofrar. Eso no es una columna, eso no se va a comportar nunca como una columna. Primero, porque la está haciendo, vamos a decir, el procedimiento constructivo está asociado a que tenga que existir la tabiquería. Quiere decir que en el momento en el que no exista la tabiquería, la columna por sí sola no va a trabajar. Segundo, la sección transversal del bloque de concreto es menor a 30 centímetros. Por lo tanto, su sección de columna va a estar fuera de la norma. Y lo peor de todo es que esa columna es de 30 centímetros y si el recubrimiento es de 2.5 como mínimo de cada lado, esta sección es de 25. Y recuerden que la columna, lo que llamamos realmente columna, es lo que está dentro del núcleo, bueno, lo que es el núcleo de la columna, es lo que está aquí adentro, ¿sí? Recuerden que por el confinamiento que vamos a dar, esta parte interna, el F'C, que es la resistencia del concreto, aumentará por el confinamiento y lo que está en el borde simplemente es recubrimiento. ¿Ve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted llegue y ponga una columna de 25 por 25 o de 20 por 20, recuerde que su columna prácticamente va a ser de 10 centímetros por 10 centímetros y no va a ser mucho lo que va a estar soportando en capacidad de carga, ¿sí? Saquémonos la idea de la mente que podemos poner columnas mucho más pequeñas. Y el problema, eso se ha ido comprobando en muchos códigos ido actualizando. Aquí en Venezuela, después del sismo de Cariaco, se hizo unas actualizaciones en el cual se dieron cuenta que columnas están, vamos a decir, críticas, porque hay una reducción de la sección transversal y le incluyen los recubrimientos, más en lo que ocupa el acero de refuerzo, deja muy poca cantidad de concreto dentro del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay un exceso de carga, como consigue poco concreto, empieza a trabajar más el acero. Y entonces cuando el acero es el que está encargado de llevar la carga y no el concreto, produce fallas de agrietamientos dúctiles en los que se empiezan a explotar los elementos de concreto, en los que empiezan a perder el recubrimiento porque empieza a haber una abertura. Si no tiene suficientes estribos, se abre el elemento, ¿ves? Eso tiene una función de ser. Y bueno, aquí me dicen, por ejemplo, que eso lo pueden buscar bien en el libro de Park Pauli. Eso en cualquier libro de concreto armado les va a explicar eso. Cualquier libro de comportamiento. Recuerden que las columnas trabajan de dos maneras: a compresión y a flexión, tanto un momento en X o en Y. El problema es cómo las diseñamos, que nosotros las diseñamos a flexocompresión, que tenemos que tener las dos fuerzas interactuando entre sí. Aquí me dicen, he visto diseños que colocan 25 por 25 en el último nivel. Ese 25 por 25, a pesar de que el cálculo puede decirle, sí, estamos bien, eso está perfecto, está sobrado, usted estará fuera del código, porque esa columna no es de 25 por 25. Esa columna es de 20 por 20 y dependiendo de las barras de acero que tengan arriba. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que hay medidas que no podemos violentar. Así el arquitecto lo desee con todo su corazón, con toda su alma y les lleven regalos, etcétera, etcétera. Olvídense de violentar los caracteres mínimos. Ojo, usted como ingeniero, usted puede asumir su responsabilidad y decir, bueno, ingeniero, pero es que es una casa de un solo nivel y arriba el techo que tiene es un techo de una cubierta plástica, eso no pesa nada. Exacto, perfecto, usted lo está haciendo y esa es su responsabilidad. Nadie va a negar que va a estar eso.
Pero ¿sabe qué es lo que puede ocurrir al momento que esa casa se caiga? El primer ingeniero va a llegar y decir, las columnas no eran de la mínima necesaria, ya usted se metió en un problema por eso, ¿sí? Estamos claros en esto. Aquí me decían también que también dependerá del refuerzo mínimo longitudinal, cambio de la sección. Mire, en la sección, el refuerzo longitudinal de las columnas va a depender de la sección transversal del concreto, ¿sí? Si usted tiene una sección transversal muy pequeña y esa columna, usted va a decir, no está correctamente diseñada, le va a pedir mucho acero. Recuerden que, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, un diagrama de iteración donde tenemos un acero máximo, un acero balanceado, un acero mínimo, y entonces en la sección transversal de la columna hay una cantidad de acero que no va a entrar, ¿sí? Depende del análisis de la flexocompresión. Aquí me dicen otra pregunta por acá. ¿Qué hay de cierto? Puede ser que lo que me decía mi profesor, que en edificios de gran altura se va disminuyendo la sección cada 10 pisos. No, eso no es así. Eso no, eso de que disminuir la sección cada 10 pisos, eso no. Posiblemente no te sirva la sección cada 10 pisos. Aquí eso también se sabe todo tipo de... Ok, los cambios de sección no deben ser muy bruscos por las diferencias de rigidez. Exacto, eso es algo que tenemos que tener en cambio. No vamos a poder cambiar de una sección de 30 por 30 a una de 50 por 50. Primero por el cambio de rigidez. Vamos a tirar una gran fuerza cortante en el entrepiso. Y segundo porque imagínense el cuello botella que ustedes van a generar allí. Va a ser un diseño errado, ¿sí? Ok, ahora fíjense algo. Vamos a hacer, yo por lo general, les digo, esto es un predimensionado. Posteriormente en el cálculo vamos a poder hacer vamos a hacer refinamientos de las secciones. Entonces fíjense, yo voy a generar ya columnas de 30 por 30, los dos primeros niveles. Voy a hacer una sección de 35 por 35. 35 por 35. Y eso lo voy a poner yo también, vamos a suponer que en los otros dos niveles. Pues, pudiera ser que soportara hasta un tercer nivel. Pero bueno, aquí vamos a poner el número 2 y aquí vamos a poner la tipo número 2. Y en este nivel vamos a poner las columnas de 40 por 40. Fíjense, yo normalmente me muevo en tamaños de 5 en 5. ¿Sí? Porque, bueno, produzco menos cuellos de botella, la transición es más suave, los cambios en los encofrados. Como los encofrados van aumentando en la parte de construcción, primero voy a usar los de 40 por 40, después los 35 por 35. Constructivamente, yo voy a poder reutilizar algunos encofrados. Si son de madera, bueno, yo podré hacer algunas trampas. Bueno, el carpintero podrá hacer una trampa en la que vayan a reducirme la sección sin dañarme los encofrados. Eso ya es cuestión del carpintero. Pero aquí yo pondría una columna de 40 por 40 en los niveles inferiores. Ojo, hay que estar bastante atento con esta situación. 40 por 40. Yo por lo general adiciono una sección más de 45 por 45 dependiendo de cómo me vaya a dar el cálculo. ¿Ven? Entonces, bueno, dependiendo, yo no sé si las cargas que yo vaya a poner acá sean tan grandes que me hagan que me fallen estas de 2. Entonces me dicen, no, estas de 35 por 35 no van a servir, van a ser de 40. Entonces yo elimino las de 30 o dejo las de 30 en el último nivel y me serviría para un solo nivel. O posteriormente yo también puedo darme cuenta que el edificio aquí, esta columna está muy sobrada, y entonces digo, una de 30 por 30 la pondré en 3 niveles y no en 2. Eso después lo voy a ir yo refinando, ¿sí? Con el cálculo, ¿no? Ahora, fíjense, en comillas vamos a usar 4 secciones. Hay que definir 4 secciones para este modelo. La de 30 por 30, la de 35 por 35, la de 40 por 40 y la de 45 por 45. Ok. Ahora, cuando yo vaya a definir las vigas, bueno, si yo me voy a la CI 318, ahí también hay elementos que nos van a permitir definir la viga y también la base de la misma, ¿sí? Bueno, voy a borrar esto y hay cosas que voy a tener que volver a anotar, pero bueno, vamos a ver aquí. De columnas ya sé que tengo que hacer una sección de 30 por 30, una de 35 por 35,
una de 40 por 40, una de 45 por 45. Ok, esas son las 4 secciones que yo voy a definir. Ahora, vamos a definir las vigas. Las vigas, cuando yo defina la viga, bueno, vamos a necesitar este espacio. Vamos a hacer aquí este dibujito para yo poder separar. Aquí voy a poner, yo anotar otra cosa. La sección de viga, la viga depende de la inercia. Y la inercia va a depender de la base. Aquí estamos la base y la altura. La altura de la viga va a venir directamente proporcional a un factor función de la luz de la viga. Entonces nosotros podemos dividir entre 10 o sobre 12 o 12 para obtener la altura de la viga. Ojo, recuerden, no estamos buscando un número vamos a decir exacto. Estamos buscando el primer cálculo, el primer, vamos a decir, predimensionado de vigas, ¿sí? Aquí me dice, ese criterio aplicará para las vigas de Riostra. Las vigas de Riostra tienen otro comportamiento, pero puedes dimensionar las vigas de Riostra para esta forma. Después se van a dar cuenta que yo, por lo menos en el caso de las vigas de Riostra, lo manejo de otra manera, ¿sí? No se preocupen por vigas de Riostra todavía. Estamos hablando solamente de la superestructura. Entonces, fíjense, ese es lo primero que vamos a hacer. Si tenemos una luz de 4.5 metros, esto quiere decir, como las tenemos en las dos direcciones, la altura de nuestra viga va a estar alrededor de los 0,45 o los 45 centímetros. ¿Ven? Esa es la altura de la viga. Ahora, ¿cómo hacemos para la base? La base, si nosotros nos vamos a la norma, nos dice primero, menor, no tiene que ser mayor o igual a 25 centímetros. 25 centímetros. O que también mantenga una esbeltez que sea aproximadamente el 40% de la altura. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa la esbeltez? Porque la esbeltez, si nosotros tenemos una viga muy esbelta, que sería que la proporción de altura sea muy alta con respecto a la base, la viga se va a hacer frágil en el centro de la misma y va a tender a romperse allí. Eso es lo que tenemos cuando tenemos aceros, vigas altas en puentes, etcétera, 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 que nos vemos en la obligación de poner un acero de refuerzo en la parte interna únicamente para poderle dar estabilidad al elemento. En estas vigas normales nosotros tendremos que tener el aspecto de que, bueno, vamos a mantener la esbeltez de la misma, ¿sí? Se tiene que cumplir estas dos relaciones. Si nosotros nos vamos a ver el 40% de 0,45, bueno, vamos a buscar acá una calculadora. ¿Qué vamos a poner? Si punto 45 lo multiplicamos por punto 40, fíjense que el tamaño de la viga es 0,18. Entonces tenemos que la dimensión mínima va a ser 25. ¿Ven? Entonces ustedes pueden decir, bueno, las vigas que vamos a tomar van a ser de 25 por alguna medida. Ahora, ¿por qué es este valor 25 exacto? Y es por lo siguiente. Es por el nodo que vamos a tener en el concreto. La unión entre la columna y la viga. Entonces, supongamos, yo voy a hacer aquí una viga. Esta es la vista lateral de la viga, ¿verdad? Hasta aquí llega la viga. Y esa viga la voy a poner aquí también. Y esto que está aquí va a ser la columna que va para acá. Aquí está la vista lateral y aquí estará la vista frontal. Ok, esta columna puede ser de diferentes maneras. Lo que sí sabemos es que si esta viga tiene de base 25,
la columna obligatoriamente va a ser de 30 por 30. ¿Por qué? No puede ser más pequeña que 30 por 30. La columna más pequeña normativa que vamos a meter es esta, 30 por 30 centímetros. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si nosotros nos estamos apegando netamente a la norma y decimos, bueno, esta viga va a ser de 25 y lo más seguro es que sea una viga de 25 por 45. Bueno, sí, vamos aquí. Viga de 25 por 45. 45 de altura, 25 de base. Entonces tendremos aquí una 25 centímetros. Ok. Ahora, el problema está en cuando se hace el refuerzo. Cuando nosotros tengamos el refuerzo de esta columna, estoy yéndome puro a los parámetros mínimos. Cuando hagamos los parámetros mínimos, si la columna está protegida de la intemperie, el recubrimiento mínimo va a ser de 2.5 centímetros. Entonces fíjense que el recubrimiento mínimo prácticamente va a estar aquí. 25, aquí hay 2.5 y 2.5. Entonces justamente por donde vaya a ir la viga, acá va a ir la primera barra, va a ir la segunda barra, esta es la segunda barra y la segunda barra. Que si voy a levantarlas en vertical, la barra de acero va a ir por aquí. Aquí va a ir la barra, vamos tratando que me quede derecho, que está acá. Ok, ahí va a ir la barra de acero. Y esa barra de acero es esta barra de acero que también va a pasar por aquí. Y esta barra de acero que va a pasar por aquí. ¿Todos me están siguiendo? Fíjense. Podemos ahora, aquí como nos podemos meter vigas máximo de 2, una separación mínima. Máxima de 2.5 metros. O sea, la viga no puede ser 2.5 centímetros más pequeña que la columna de lado y lado. Pero tampoco puede ser 2.5 centímetros más grande de lado y lado. ¿Ve? De esta manera vamos a garantizar que a través de recubrimientos vamos a seguir manteniendo que las columnas, que el acero longitudinal de la viga esté dentro del elemento columna. Ahora, fíjense, aquí me preguntan. La primera era si con esto garantizaríamos siempre que la columna, el nodo cumpla con la condición de columna fuerte, viga débil. Miren, la condición de columna fuerte y viga débil se va a dar de acuerdo a los momentos y el acero de refuerzo que tenga en ese momento, en ese caso el nodo. Esa revisión la hace el software. Entonces el software le va a decir, esto está fallando por columna, la viga no está cumpliendo esta condición. Entonces usted va a poder hacer un clic sobre la viga, redimensionar la viga y volver a hacer una corrida. Eso es parte de la revisión que hace el software, ¿sí? Ahora, fíjense que tienen que tener bastante cuidado con aquello de la reducción. Aquí me decía que por qué no mantenía una sección constante en todo el edificio, y después yo decía, bueno, hago reducciones de acero. Ojo, el deber ser es que usted vaya disminuyendo las cantidades de acero, pero hay veces en que las vigas van a obligar a que el tamaño de la columna sea más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted le empieza a dar inercia, entonces usted dice, bueno, ya tengo que darle, no le puedo dar más altura porque entonces la altura del entrepiso me va a quedar muy grande, va a quedar muy pequeña, entonces tengo que darle base. Entonces esa base va a hacer que la columna también tenga que crecer si no está dentro de los parámetros. Ahora, traten de pensar en la parte constructiva y hacer esto, vigas más pequeñas dentro de la columna, es mucho más difícil de armar y se pierde mucho tiempo en el encofrado que hay que hacer, ¿sí? Recuerden que esos son vaciados que deberían ser monolíticos. Yo por lo general procuro que las vigas tengan la misma base que la columna, al menos que la columna sea extremadamente grande. Por lo menos esa columna de 45 por 45 no voy a hacer una viga de 45 por 45 de altura, porque como tenemos de base 45, de altura 45, sería una viga cuadrada. Que ojo,
puede haber vigas cuadradas. Es más, en la norma venezolana, para vigas de riostra, la dimensión más pequeña que nosotros podemos poner es una viga de 30 por 30 centímetros. Pueden haber vigas cuadradas. Había gente que me decía, no, no puede haber vigas cuadradas. Claro que sí. Lo que nos interesa es la inercia. Matemáticamente no puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pensar que no solamente, por ejemplo, yo puedo hacer una casa y poner vigas, dos niveles. Yo digo, bueno, las vigas van a ser de base 25, porque yo estoy tratando de ahorrar en concreto. Pero puede ocurrir, y les puedo asegurar, saquen sus cuentas, que lo que usted está ahorrando en concreto lo va a gastar en mano de obra. Porque el hacer una viga de 30 por 30, en donde usted tenga que embutirle la viga por dentro de 25 por 25, y donde tenga que hacer un encofrado para eso, y donde tenga que estar pendiente de que todo quede bien armado, de que los estribos estén todos en el sitio y todo eso, le va a llevar mucho más tiempo que encofrar una columna de 30 por 30 junto con la viga de base 30. ¿Sí? Les va a llevar menos tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si usted lleva mucho tiempo en obra, se va a consumir lo que se ahorró allí en concreto. Y de eso es lo que tiene que estar pendiente. ¿Sí? Con respecto a cuando la viga esté embutida en la losa, no existe, desde mi punto de vista, ninguna viga va a poder ir embutida dentro de la losa. Porque la altura de la viga depende de la luz. Y las losas, por lo general, oscilan entre los 25 hasta 30-35 centímetros de espesor. Y para que sea 35 centímetros de espesor de altura, una viga, la luz es de 3.5 metros. Lo cual nunca está presente en las arquitecturas. Las arquitecturas manejan luces de 4 metros, a veces las manejan 3.5, 3 metros, pero es cuando son pasillos, pero por lo general siempre tenemos luces de 4 metros, entre 3.5 hasta 4.5, cuando son luces razonables. Hay veces que se vuelven locos y quieren poner una luz de 9 metros, pero la altura de entrepiso es de 2.5, o sea, cosas así. Cuando hablemos de sistemas de pórticos, ¿sí? Sistema de pórticos, viga, columna, la viga siempre se va a ver debajo de la losa, ¿sí? Eso es algo que está claramente establecido así. Si usted hace un sistema de losas macizas, es otro sistema estructural, porque es placa fija con columna. Posiblemente usted está dejando aceros de refuerzo con estribos de embutidos del mismo tamaño de la losa que interconectan los nodos, y usted estará pensando que eso está funcionando como una viga. En cierta forma sí, pero es una viga que, recuerde, la viga es viga porque tiene la función de resistir todas las fuerzas de flexión a ella. Pero cuando usted está hablando de una losa, es toda la losa la que está trabajando como un elemento a resistir la flexión. Entonces cualquier cosa que usted haga adentro que parezca una viga no va a ser una viga. Simplemente es una losa reforzada internamente. ¿Estamos claros? Ahora, eso nos conlleva a lo que me dice aquí. Pero las losas nervadas no se armarían de esa manera. Las losas armadas va a tener usted que pensarlas bien cómo las va a poner, porque van a ir o por encima o van a ir embutidas. Usted tiene que estar claro cómo va a ser el método constructivo de esas vigas. Aquí me dice, se refiere a las vigas netamente aisladas. No entiendo qué es eso. Cuando yo hablo de placas, las placas pueden ser aligeradas o pueden ser macizas. Las macizas son las que son netamente de concreto. Y cuando hablamos de placas aisladas son con isofill, con bloques piñata que van en la parte interna, que son para aligerar las cuantías de concreto, y van a tener una serie de nervios incrustados, que ahora esos nervios pueden ir o por encima o al ras de la viga. Eso hace que la viga tenga más altura. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos nuestros pórticos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos totalmente claros acá?
Ojo, recuerden algo. No necesariamente cuando usted haga la estructura más ligera va a ser más económica. ¿Me entienden ese concepto, no? Aquí, ¿cómo sería en el caso de los sistemas de muros confinados para casas de 1 y 2 pisos? Eso es otra cosa. Los muros confinados no sirven para carga. Los muros confinados son para resistir fuerzas laterales. Un muro es un muro si tiene acero, tanto longitudinal como transversal. ¿Sí? Ahora, repito lo que acabo de comentarle. La estructura no necesariamente porque usted la haga más ligera va a ser más económica. Cuando usted aligere la edificación, posiblemente usted esté generando un factor de complejidad en la construcción. Y ese factor de complejidad en la construcción puede hacer que la estructura lleve más tiempo, requiere mayor horas hombre, requiera aceros especiales, requiera mayores cuantías que haga que la construcción sea mucho más lenta y por lo tanto lo que usted se ha ahorrado en masa de concreto, usted también lo ha gastado en mano de obra. ¿Sí? Ojo, mucho cuidado con eso. Tenemos que tener cuenta en eso. Eso es, por ejemplo, una pregunta que les voy a hacer aquí en general a todos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que un edificio va a ser más económico si tiene 40 columnas o si tiene 50 columnas? Por ejemplo, por decir un número, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que va a ser más económico el edificio? Si tiene 40 columnas o si tiene 50 columnas. La misma área, ¿no? Si usted agarra un área de un edificio y usted le dice, bueno, aquí le podemos poner 40 columnas o le ponemos 50 columnas. 10 columnas más. ¿Cuál creen ustedes que va a ser más económico? Aquí hay personas que dicen que, bueno, por ejemplo, hay que tratar de trabajar luces máximas para obtener menor cantidad de columnas. Aquí hay otras personas que me dicen que 40 columnas se hacen más rápido, pero tiene más grado de complejidad porque serían secciones más pequeñas. Miren, yo les voy a decir algo. Les puedo asegurar que 50 columnas va a ser mucho más económico que 40 columnas. ¿Por qué? Ciertamente puede ser que las columnas sean más pequeñas, porque eso es como ponerle más patas a la mesa. Eso quiere decir que la distribución de la carga de la superestructura al suelo va a ser más pequeña. Por lo tanto, si usted tiene 50 columnas, ciertamente van a ser 50 zapatas, pero son 50 zapatas mucho más pequeñas que las de las 40 columnas. ¿Sí? Eso por un lado. El otro lado es que 50 columnas va a permitir que usted distribuya las rigideces de cada nivel de una manera mucho más uniforme que de 40. Por lo tanto, esas fuerzas laterales van a estar distribuidas entre más elementos y va a hacer que los aceros de refuerzo de esas columnas, de esas 50 columnas, sean menores a las de las 40 columnas. Y lo otro es que si usted tiene 50 columnas y tiene 40 columnas, tiene luces más pequeñas. Y al tener luces más pequeñas tendrá vigas más pequeñas. Y al tener vigas más pequeñas tendrá menos acero y menos concreto de viga. Entonces no caiga en la trampa de pensar que mientras más grandes sean las luces, más va a ahorrar. No. Mientras las luces sean más pequeñas, mejor. Mientras más columnas tenga, mejor. Evidentemente va a llegar un momento que son luces absurdas. No, de cada 2 metros. No. Vamos a tener cierta coherencia, pero va a llegar un momento en que el número de columnas, y le digo, especialmente en estructura metálica,
Cuando hagamos el diseño de estructura metálica, tienen que darse cuenta de eso. Mientras más columnas pongamos, más barato van a ser otros elementos. La sección de columnas evidentemente puede reducirse. Aquí se depende de la distribución arquitectónica. La distribución arquitectónica, olvidémonos de la distribución arquitectónica. Nosotros vamos a poder poner donde pongamos. Si nos vamos a asociar a la distribución arquitectónica, vamos a tener columnas que van a estar colocándose alrededor de las agujas del reloj. Cuando nosotros tengamos una distribución arquitectónica, los ejes que él tenga allí son basura, son ejes posibles que sean, puede ser que sí sean o puede ser que no sean. Entonces nosotros nos va a tocar agarrar esa planta y empezar a trazar para que tengamos rigideces y elementos en su mayoría ortogonales. ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar la ortogonalidad de los ejes, de los cruces de viga y cruces de columna. En algunos momentos van a ser unas vigas más grandes, otras veces más pequeñas. Y si la arquitectura no permite eso, usted siempre va a poder dividir la estructura en partes, que después las va a juntar con juntas de dilatación, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que buscar la uniformidad de la rigidez de la estructura. ¿Sí? Aquí me dice, pero entraría en el juego lo que decías de las secciones más pequeñas son más complejas de armar. No, 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 no. Ojo, ojo, ojo. Las dimensiones, usted tiene que pensar en dos cosas. Uno, poner menor cantidad de columnas hace que usted tenga que hacer columnas más grandes, más voluptuosas, que ciertamente son más fáciles de armar, pero la zapata también es más grande. Evidentemente, si ponemos más columnas, esas secciones van a reducirse. No se van a hacer la mínima sección, se van a reducir. Y con ellas se van a reducir las vigas también. Entonces usted procurará que esas vigas también haya que hacerlo. Ajá. Aquí me dice, hay veces que el cliente exige que solo quiere columnas en los muros laterales y no quiere ver nada de columnas en la mitad porque necesita, por ejemplo, el primer piso para un local netamente libre. Eso es otra condición. Eso es otra condición. Eso es como una nave industrial. Y ahora, ojo, no es que el cliente exige, no, el diseño lo exige. El cliente no sabe, si él supiera, lo calculara él. Eso es algo que tenemos que tener bastante claro. Si es una nave industrial, bueno, por lo menos yo tuve un cliente en el que me decía, mira, ingeniero, yo tengo que tener 40, en este caso eran 40 metros de luz libre. Porque dentro de este galpón, dentro de esta nave industrial, yo voy a meter unos equipos que ocupan una dimensión y no va a poder tener columnas allí. Entonces usted ya está jugando otro tipo de estructura. ¿Sí? Entonces ese constructor, ese cliente, sabrá que entonces si usted tiene 40 metros de luz, amigo, usted no va a poder tener una viga pequeña, usted va a tener que tener una cercha. Y si usted tiene, por ejemplo, un local comercial y quiere tener 8 metros de luz, amigo, usted sabe que su viga va a ser de 80 centímetros, entonces tienes que darle altura al edificio. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que nosotros saber, que muchos arquitectos no saben. Por ejemplo, usted llega y dice, no, voy a garantizar 8 metros de luz, pero la viga tiene que ser 80 centímetros. Por la medida chiquita, va por ahí 80 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura de entrepiso? Tiene que superar los 4 metros. Porque cuando usted meta 4 metros, le mete 80 centímetros, le queda 3.2. Si es para estacionamiento o algo así, es la altura ideal para la cabida. ¿Cómo serían las vigas para una separación de 40 metros? No se puede hacer en concreto armado. No se puede. Tendría que ser con vigas pretensadas o cosas así. En ese caso, ese galpón nosotros lo hicimos con unas cerchas especiales a unas alturas y ese galpón está construido. Ese galpón existe. Nosotros lo hicimos. Es el ejemplo una imagen de las que les mostré el día de ayer, ese galpón se hizo y está operativo. Bueno, hasta ahora. Aquí me dicen, con vigas postensadas, ¿cuál es la luz más grande? Va a depender de la carga que tenga la viga y de la viga que usted esté utilizando. En los manuales de puentes uno puede ver, sobre todo esos, los manuales de puentes son los que dicen
cómo vamos a manejar luces. 20, 25, 30, ahí dicen los tamaños que podemos tener. Ojo, no se compliquen con cosas postensadas ni pretensadas si no saben plenamente, han trabajado con eso previamente. No es tan fácil. Dar una solución postensada tampoco es económica. Si es para una nave industrial, metálico, cercha. El tema de la contraflecha, claro que debe ayudar. Por eso hay que estudiar vigas pretensadas. ¿Sí? Ok, bueno. Ahora, para continuar con el tema, entonces nosotros dentro de nuestra viga, dentro de nuestra lista de cosas que debemos modelar, que debemos tener en cuenta, estarían primero las columnas de 30 por 30, de 35 por 35. Bueno, voy a borrar esto porque voy a necesitar unos datos adicionales. Aquí voy a volver a copiar esto. Columnas de 30 por 30, de 30 por 30, columnas de 35 por 35, columnas de 40 por 40, columnas de 45 por 45, por si acaso, dependiendo del análisis que yo vaya a hacer. Y ahora vengo con las vigas. ¿Ven? Entonces yo, viga, ya sé yo que las vigas que yo voy a hacer, vamos a poner aquí unas 4 vigas, porque van a ser mi primera propuesta, tienen de altura 45 centímetros. ¿Por qué? Porque la altura, porque la longitud, porque la forma de la planta que yo quiero hacer es de, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos el 2, correcto, aquí debe ser A. En horizontal siempre van las letras B, y aquí sería 1 y 2. Ok, ya que aquí tenemos 4.5, 4.5, que está acá. La altura de esto, creo que eran 5 niveles, no mal recuerdo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, sí, creo que era un nivel más. En este, en este y en este son columnas de 30 por 30, el tipo 1, y 2 de tipo 2, y una del tipo 3. Exacto. Aquí hemos hablado de longitudes de aquí 3.5, si no me recuerdo, y todas las demás son de 3.2. Ok. Ahora fíjense, ya yo sé que todas mis vigas van a tener de altura 45 centímetros por la luz. Entonces todos van a ser de 0,45. Ahora el problema va a ser las columnas a las que les va a llegar. Punto 45 y punto 45. Entonces usted dice, ok, yo me voy a pegar directamente a la norma y con aquello de la esbeltez menor que 25, yo voy a hacer mi primera viga de 0,25. Ok, ya tiene la primera viga que va a definir de 25 por 45. Pero ahora, ¿en qué niveles va a poder poner la viga de 25 por 45? Únicamente la va a poder poner en este nivel y en este nivel. Porque son donde tiene... Ah, y en este nivel... no, corrijo. Aquí sí, me falta. Aquí estaba más. 1. Aquí tenemos 2 pisos, puse este. 3 pisos. Tiene un nivel de más. Hasta aquí es la base. Vamos a suponer que aquí esta es la base. Base. De aquí a aquí 3.5. Puse un piso de más. Olvídense de esto. 2 niveles con columnas de 30 por 30. Este nivel es aquí de 35, este de 35 y este de 40. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poder poner esta viga
de 25 por 45 únicamente aquí y aquí, porque ya aquí cuando llegue a la columna de 35 ya no va a cumplir. Entonces tendría que poner una viga de 30 por 45. Y la viga de 30 por 45 me va a servir, me va a ser útil en este nivel porque tengo columnas de 35 acá, y en este nivel porque tengo columnas de 35 también, aquí y aquí. Y después en el otro nivel que va a pasar tengo una columna de 40 por 40 y ya la de 30 no me va a servir, entonces voy a tener que poner una de 35 que sería útil solamente en esta zona, acá, y aquí ya está el suelo. Y en el caso de que yo tuviera que aumentar la sección transversal, entonces voy a tener que poner aquí una viga de 0,40 por 0,45. Entonces, fíjense que aquí estaríamos las vigas que tenemos que utilizar, ¿eh? Eso de las 45 sirve para tanto para viga de carga como carga sísmica. Les voy a decir algo acá que quiero que se mentalicen. Métanse esto en la cabeza. Todo. No existen vigas ni de amarre, ni vigas sísmicas, ni vigas antisísmicas, ni vigas de carga. Todas son vigas. Todas son vigas. Algunas llamamos para separar las vigas de carga y vigas de amarre, pero ni amarran, porque todas, si vamos a definir viga de carga, ¿cuál es la viga de carga? Es aquella viga a la cual está trabajando, o sea, tiene función de resistir cargas. Las cargas, si la viga es nervada, todas van a las vigas de carga, pero aquella que no le llega el nervio también recibe y está encargada de resistir un poco de carga, incluyendo el peso propio. Y ya un momento. Ahora, las vigas sísmicas. He escuchado a personas que me dicen que son las encargadas de resistir el sismo. Miren, colegas, las vigas, usted no sabe por dónde va a venir el sismo. Todas son sísmicas. Por eso que no podemos hacer una separación. Entonces, siempre vamos a tener vigas en X, vigas en Y, vigas inclinadas, como sea, pero son vigas. No existen, no son unas más o menos importantes que la otra, ni son sísmicas unas ni sísmicas las otras. ¿Sí? A las que llegan los nervios son vigas. ¿Está bien? Y entonces imagínense algo, para aclarar esta situación. Supongamos que yo llego y digo, mire, esta viga, aquí le llega un nervio, 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 aquí le llega un nervio. Estas serían vigas de carga, ¿verdad? Viga de carga y viga de carga. ¿Estamos todos claros hasta ahí? Perfecto. Pero ¿qué va a pasar con esta viga que está aquí? Esta viga tiene un área tributaria que soporta un pedacito de carga aquí y un pedacito de carga aquí, incluyendo el peso propio. Si usted va a decir que la viga de carga es aquella que está encargada de resistir cargas, esta también está encargada de resistir carga. Entonces es lo mismo. Por eso sigue siendo una viga de carga. Que tiene menos cargas que otras, sí. Entonces pudiese ser un concepto, vamos a decir, más o menos inventado, vigas principales, vigas secundarias, pero las vigas secundarias serían estos nervios. Por eso digo, siempre me voy a referir a las vigas en general. Vigas en X, vigas en Y. No me van a escuchar ese concepto de vigas sísmicas ni vigas contra sismo, porque vigas antisísmicas, como que si tienen una pintura especial, ustedes saben, para que no les afecten los sismos. No. Esos son conceptos que tenemos que ir desechando, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aquí me dice, si hubiese una columna de 50 por 50, ¿recomendarías una viga cuadrada de 45 por 45? No pudiese ser, pudiese ser de cuadrada de 45 por 45. Ojo, hay una falsa creencia también de que las vigas siempre son rectangulares. No, mire, las vigas pueden ser así, donde H
sea mayor que B, H mayor que B. Las vigas también pueden ser así, donde H, y este es B, donde H es menor que B. Y también podemos tener vigas así, donde H y B son iguales. ¿Qué es lo que le importa al sistema, vamos a decir, el sistema estructural? Que la inercia de B por H cubo sobre 12 sirva para que las deformaciones actuantes sean menores a las deformaciones permitidas. Siempre y cuando se cumpla esa condición, no hay problema. Que una viga de esta posición, donde H contra B es más eficiente que esta y que esta, eso sí es verdad, pero se pueden hacer, no hay ningún problema. Si el edificio fuese más alto y las columnas de abajo toman dimensiones muy grandes, ¿cuándo limitamos la base de la viga? Mire, la base de la viga va a estar siempre ajustándose al tamaño de la columna. Si el edificio es muy alto, ya nosotros debemos pensar en que y eso va a ser un ejercicio que ustedes van a hacer. Cuando veamos la parte de dinámica estructural, se van a dar cuenta que cuando el edificios altos, en edificios altos, las columnas como tal, como un solo elemento resistente, no les va a funcionar. O sea, ustedes tienen un edificio de 30 pisos, ustedes no van a poder ponerle pura columna. ¿Por qué? Porque la rigidez y los periodos de vibración que se van a generar de manera dinámica dentro de la estructura no van a poder ser compensados con puras columnas. Entonces, cuando un momento que usted tiene un edificio y le llegan columnas de un metro por un metro, por ejemplo, que usted diga, no, mire, es que tengo en la base una columna de 1 metro por 1 metro y no voy a poder hacer una columna de base 90 centímetros. Por la altura, ¿cuánto me va a quedar la altura? Sí, eso quiere decir que usted está tomando el método constructivo, el sistema constructivo incorrecto. Entonces usted tendrá que, en estructuras altas, siempre se tienen núcleos de muros que son los que van a ser encargados y eso hace que las columnas disminuyan la dimensión. ¿Sí? Por eso lo vamos a ver en la parte de dinámica estructural y hay un ejercicio que yo les voy a mandar a hacer específicamente para que ustedes se den cuenta de qué es lo que ocurre cuando usted solamente trabaja con columnas. Aquí me dicen, he escuchado que la viga lo ideal es que sea igual o un poco menor a la columna y no mayor. Esos son, vamos a decir, mitos. Amigos, inercia B por H cubo sobre 12. Usted evaluará la flecha. Si la flecha actuante es más pequeña que la permitida, usted está ok. Sea cual sea la forma. Evidentemente, esta viga es más eficiente porque la H está al cubo. Más nada. Pero cualquiera de las tres puede ser una solución. Lo de las vigas cajón es otra cosa, Hernando. Es porque está buscando altura. Siempre la viga usted busca la altura. Pero llega un momento que la altura es tan grande que hace que la viga sea frágil. Esas son cosas que hay que estudiar más adelante. Ok. Entonces fíjense. ¿Qué es lo que voy a ver yo desde mi punto de vista como ingeniero? Mire. Estas vigas de 25 por 45 las voy a usar en estos dos niveles. Estas de 30 por 45 las voy a usar en este y en este nivel. Y una viga de 35 por 45 la voy a usar en este nivel. Mire, yo, Manuel Guía, en mi caso particular, me olvido de esta viga. ¿Por qué? Porque yo uso la viga de 30 por 45 y voy a usar un encofrado que voy a poderle dar 4 usos en este, en este, en este y en este. Entonces, fíjense que un encofrado puede tener hasta 4 usos. De madera puede tener hasta 4 usos. Si es metálico puede tener muchos más. Entonces, no me concentro en hacer un encofrado de 25 por 45, sino que utilizo el BIM mismo de 30 por 45. Y entonces,
en la parte superior van a quedar al ras las columnas junto con las vigas. ¿Ve? Entonces, esas son las cosas que tenemos que pensar. Aquí dice, ¿cuál es la relación de altura con la base para saber si colocar acero de paramento? Bueno, por lo general, usted lo que tiene que estar pendiente es que entre este punto y este punto, las barras más alejadas no haya más de 35 centímetros. A partir de ahí, ya usted necesitará un acero de paramento allí. Ok. Fíjense, entonces nosotros vamos a definir estas secciones. Estas de 30 por 30, 35 por 35, 40 por 40, 45 por 45. Esto que está acá. Esto que está aquí y esto que está acá. ¿Qué es lo primero que nosotros vamos a empezar a hacer en nuestro modelo? Nosotros lo primero que vamos a hacer es las líneas de grid. Vamos a aprender a hacer las líneas de grid. Y después a estas columnas vamos a incorporarle unos valores. ¿Sí? Ok. Yo les voy a enviar a ustedes unos ejercicios única y exclusivamente para hacer líneas de grid, donde se explica paso a paso cómo hacer las líneas de grid. En base a esto, ustedes van a hacer primero estos ejercicios y después nosotros vamos a pasar directamente a hacer el modelo. ¿Sí? Evidentemente yo voy a hacer las líneas de grid y ustedes van a poder autocorregirse. Pero yo quiero que inicialmente ustedes entren y hagan las líneas de grid siguiendo las instrucciones que les voy a dar del ejercicio. Son ejercicios que están resueltos. Presentaciones de PowerPoint. Y otra cosa es que esta parte de predimensionado de elementos de concreto, predimensionado, aquí pasa que este mouse no me deja escribir bien. El predimensionado es algo que debemos repasar porque es algo que debemos tener en la mente. El predimensionado. ¿Estamos claros? El predimensionado tenemos que tenerlo fresco en nuestra mente. Entonces, para las próximas clases, como esto es algo que voy a estar haciendo consecutivamente, necesito que ustedes lo tengan frescos en su mente también. ¿Estamos claros? Fíjense que fuimos prácticamente unas clases de 2 horas y tanto únicamente de plantear los predimensionados. Entonces, fíjense, hagan primero el predimensionado a mano. Tienen que hacerlo a mano para cualquier proyecto, para cualquier estructura. ¿Por qué? Porque ya les va a abrir el entendimiento de qué es lo que ustedes quieren modelar y qué es lo que van a esperar de ese modelo. ¿Sí? Recuerden algo, ustedes ya saben qué debería dar. Ustedes simplemente van a corroborar con el software si están dando soluciones que son lógicas para ustedes. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok. Fíjense que hay algo que quiero explicar rápidamente. Repito, esto lo van a hacer ustedes. En este punto, acá, en esta cara acá, que está aquí, recuerden lo que teníamos. Si yo llego y digo A, B, 1 y 2, acá, aquí tendré yo mis vigas. Bueno, si lo estoy viendo desde arriba, esto es una vista en planta, ¿no? Vamos a suponer que aquí tengo yo la columna, aquí tengo la otra columna, aquí tengo la otra columna, aquí tengo la otra columna. Y aquí, vamos a ver aquí, tengo la planta. Vamos a ver cuántos eran. 1, 2, 1, 2 y 3. Aquí eran los niveles. Esto es lo que yo tengo aquí. El primer nivel son 3.5. Y de aquí para acá 3.2, todos. Ok. De aquí para acá son 4.5 y 4.5. Ok. Tarea. La tarea principal que van a hacer es esto. Hacer esta grid
para que la tengan hecha, porque esta va a ser continuidad del próximo ejercicio que vamos a hacer en la próxima jornada, además de los ejercicios que yo les voy a enviar. Fíjense, aquí todo va a ser facilito. Esta es la letra A. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí la primera pregunta es número de líneas que están a lo largo del eje X y número de líneas que están a lo largo del eje Y. Por lo general, el software siempre les va a poner el eje X aquí y el eje Y acá. Entonces, cuando habla del número de líneas que están en la dirección X, están hablando de las que se mueven en la dirección X. Eso quiere decir que esta sería una línea, que sería el eje A, y otra línea que se mueve en el eje B. Por lo tanto, aquí yo pondría que son dos líneas. Una en X, dos en X, como que si fuera X1 y X2. ¿Sí? Ahora, cuando me resulta la siguiente pregunta, me dice número de líneas que se mueven a lo largo del eje Y. Eso quiere decir que tiene que ser esta que está aquí y esta que está aquí. Serían dos también, que serían las correspondientes a los ejes 2 y 1. ¿Ven? Ahora, esto es simétrico, es uniforme. Por lo tanto, aquí me pregunta, espaciamiento entre las líneas que se mueven en X. Entonces me está preguntando el espaciamiento que hay entre esta línea, que es el eje A, y la línea del eje B. En este caso sería 4.5. 4,5. Y la línea que está en el punto Y, que se mueve el espaciamiento entre las líneas de Y. Entonces sería aquí una y aquí sería la otra. Quiere decir que estaríamos hablando de 4.5 metros. 4,5. Ojo, hay que estar bastante atento en esto de la coma y el punto, porque la coma y el punto a veces se lee de una manera y en otras veces se lee de otra manera. ¿Por qué? Porque va a depender de mi equipo, de la computadora. Por los momentos voy a poner 4, ¿sí? Ahora, esto es la planta, ¿ves? Ahí dice plant, aquí dice plant. Vamos a resaltárselo por aquí. La parte planta. Y ahora vamos con las alturas. ¿Cuántos stories tenemos? Un story es un nivel. Entonces usted le va a decir 1, 2, 3, 4, 5 niveles tengo. Usted dice 5 niveles. ¿Qué altura van a tener típicamente? Típicamente son los niveles que están por encima de la planta baja. Eso quiere decir que estos van a tener 3,2. Y los que están en el nivel bottom, el bottom es el primer nivel, el nivel base va a ser de 3.5. 3,5. Ahora, de todas estas opciones que están acá, estas son opciones de dibujo rápido, de elementos que ya traen los vigas, que ya traen las cerchas. Esto les digo para que lo revisen y los vean cómo funcionan los datos que le piden, interactúen con esto. Pero yo en mi caso particular no uso ninguna de estas opciones, porque en estas opciones yo estoy dejando que el software piense por mí. A mí me gusta hacer mi modelo paso a paso porque yo sé los arreglos que estoy haciendo para obtener determinada acción. Por lo tanto, después que yo hice esto y después que hice esto, le digo grid only, solo la grid, y le digo OK. Entonces él hará abrir el software, abrirá la ventana. ¿Ve? Y vamos a ver, voy a borrar estas imágenes que están aquí, me van a estorbar allí. Y veamos qué produjo. Ok, fíjense ahora. Aquí quedó perfecto a la primera, ¿ves? 4.5 metros. Eso quiere decir que mi computadora usa la coma. Usa la coma como valor, ¿ve? De decimal. Pero puede ser que si usted usó el punto, vamos a suponer aquí, vamos a hacer una modificación rápida aquí a la grid. Y yo en vez de poner 4,5 puse 4.5, le puede pasar algo como esto.
en donde evidentemente, concha, esto no puede ser 4.5 metros, no hay relación, el tamaño es muy grande. ¿Qué quiere decir? Que el punto no es el que le sirve, sino la coma, o viceversa. Puede ser que usted está poniendo la coma y su computadora está configurada para el punto. Eso es lo mismo que en Excel, ¿no? Recuerden que a veces el Excel tiene problemas porque el Excel, pues, fíjense que aquí me toma 45, ignora el punto porque es una coma lo que debo poner. Recuerden que en Excel pasa lo mismo a veces, que no agarra la coma sino el punto, y el punto o la coma. Eso es porque son configuraciones internas de la instalación de Windows. Y de esa forma haría yo mi línea de grid. Esas líneas que ustedes están viendo ahí gris delgada son las líneas de grid del modelo que estamos planteando. ¿Sí? ¿Estamos todos claros acá? Es un trabajo muy sencillo. Yo les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes practiquen las líneas de grid tanto de ETAPS como las de SAP 2000. Por favor, es importante que hagan esos ejercicios, porque esos ejercicios tienen unas trampitas por allí que son las que les van a permitir a ustedes a saber cómo es la vuelta del trabajo que hay que hacer. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Dice que es extremadamente sencillo. Y mire, para que aún peor, acá, estos son los que yo les digo, lo del inicio del software, tenemos una presentación de PowerPoint que le explica punto a punto. Y lo de los ejercicios de las líneas de grid también son presentaciones que están colocadas acá con algunas dimensiones para que ustedes expliquen punto a punto qué es lo que hay que hacer. Entonces tienen que practicar, ¿sí? Puede ser que haya alguna con un error, vamos a ver si ustedes detectan el error en algunas. Y fíjense, son ejercicios cortos, eso no le va a llevar mucho, no les va a llevar tiempo de decir van a hacer 3 horas haciéndolo, no lo van a hacer. Recuerden, son ejercicios que tenemos que ir haciendo paso a paso para que el aprendizaje se vaya completando con cada sesión. Entonces, del flujograma de trabajo ya llegamos hasta el sistema de unidades, generar la línea de grid. Después en adelante veremos todo lo que es la revisión del sistema de unidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tenemos alguna pregunta? Entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Que descanse hasta mañana. Bueno, hasta la próxima clase sería. Hasta luego.